Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro martes de CNA en clínica post Argentina, post curso de Buenos Aires que estuvo fantástico, fenomenal. ¿Qué tal todos? ¿Qué tal todas? ¿Cómo van los estudios? ¿Ya os habéis suscrito al Congreso? Hola María, hola Claudia. Muy bien, muy bien, muy bien. Y hoy vamos a hablar, en el directo de hoy, voy a hablar un poco del Congreso y vamos a hablar mucho de distensión abdominal funcional. Incluso posible que salgamos ahí del directo con alguna esquemita diferente. No ha cambiado muchas cosas respecto a la actualización científica, pero sí que se puede cambiar algo respecto a las intervenciones o al entendimiento o a la forma de valorar todo esto. Hola Laura, bienvenida. Muy bien. Pues vamos al tema, que hoy tenemos un par de preguntas que trabajar. Hola Carol. Muy bien. Vamos por aquí. Primera pregunta de Miguel, de junio. En enlaces de tres directos, razonamiento clínico. Luis, ¿alguna vez te he escuchado hablar sobre un test para objetivar la interocepción, que hace a través de sentir la frecuencia cardíaca y se establece un índice entre el margen de error? ¿Hay otras maneras objetivas de medir la interocepción? ¿Y cómo o a través de qué ejercicios y hábitos podemos mejorarla? Hay algunas formas diferentes, Miguel, de mejorar la interocepción. Ah, una de las pruebas que aún se utiliza no es probablemente la más fiel de todas, pero es un tema de que cuando hablamos de mejor evidencia disponible, aunque no sea una evidencia muy buena, sí es la mejor disponible, es una de las mejores disponibles y se suele utilizar. La que creo que estás hablando es la de pedirle al paciente que se ponga cómodo y que perciba sus latidos cardíacos sin tocar el pulso, que luego apunte este valor, luego que se tome el pulso por el mismo minuto y que se apunte y se divide el primero por el segundo. Si tenemos valores de 1 a 0,8 es una interocepción buena, de 0,79 a 0,6 sería más o menos y 0,5 por debajo de 0,6 sería pobre. ¿Vale? Esa es una de las formas más fáciles y utilizadas en la literatura. Hay gente que utiliza el electrocardiograma para medir los pulsos y no dejar que el paciente cuente. Hay diferentes formas de hacerlo. No hay una que sea mucho superior o que te dé una información muy diferente de todas las demás. Por esto esta es la más utilizada. ¿Y cómo o a través de qué ejercicios y hábitos podemos mejorarla? Bueno, ahí depende un poco del contexto. Entonces, por ejemplo, si es una persona muy poco interoceptiva, todo lo que sea ejercicio consciente que vaya dirigido a un aumento de la percepción interna, como el ejercicio 5-4-3-2-1, por ejemplo, parado, eh, mira, observa 5 cosas que puedes tocar. Luego observa 5 cosas que puedes oír, 5 cosas que puedes oler. eh, diferentes categorías. El 5-4-3-2-1 se puede utilizar de diferentes formas. Esto es una pauta para aumentar la interocepción, por ejemplo, ¿no? Incentivar estos ejercicios de cuerpo-mente, donde estás más pendiente de todos los procesos internos del cuerpo. Esto es por un lado. Por otro lado, van a ver las personas que son altamente interoceptivas. Cuando tenemos las personas que son altamente interoceptivas, lo que queremos es que salgan de esta
de este loop, porque saber que los valores buenos se consideran de 1 a 0,8, pero habrá gente que va a puntualizar, va a tener un puntaje más elevado que 1. ¿Qué significa eso? Que percibe cosas incluso cosas que ahí no están, ¿no? Percibe demasiado, incluso cosas que no existen. Entonces ahí en esta categoría de personas lo que tenemos que hacer es crear un enfoque que vaya más a la parte externa, no tanto a la parte interna, para que salga de dentro y se ponga un poco más fuera. ¿Vale? Muy bien. Siguiente pregunta de Maite. Hola Luis. No sé qué se puede hacer en este caso. Vamos a ver. Mujer de 60 años, jubilada, deportista, golf, pado, gimnasio. Se queja de reflujo, que lleva años desde la pandemia. Sufrió un evento traumático en su juventud, esterectomía, colecistectomía, gestaciones, 2 pérdidas gestacionales de 12 semanas. Su hija sufre de problemas mentales y esto le está afectando mucho. La paciente quiere volver a cantar, pues el reflujo se lo impide. Cantaba y coros en solista. Loop de feedback, impacto adrenal. Ah, identifica las vías top-down. La pregunta sería, ¿se queja de reflujo desde la pandemia? ¿Hubo algún evento, por ejemplo, Maite, que deflagró eso? ¿O no? Algo que le haya llamado la atención. Bien. Cantar tal vez empeore, tumbarse empeore, ejercicio. Ya hay pruebas para saber si hay hernia de hiato, una manometría tal vez, para saber cómo está la fuerza del esfínter esofágico inferior. Son pruebas que interesarían. Bueno, seguimos por aquí. Medición T1, tumbado. Frecuencia 51, bastante baja. RMSD 27, SDNN 43. T2, tarea 1. Respiración hand grip. No entendí si es respiración o hand grip. Valores de la frecuencia cardíaca 39, RMSD 12. ¿Qué haría falta entender, Maite, si fue o una u otra, o si es la mezcla de ambas? La RMSD bajó a 12, la SDNN a 31, pero la frecuencia cardíaca en 39 no me cuadra. Pero bien, porque ya estaba baja y si se aumenta el esfuerzo, la frecuencia cardíaca debería subir, no bajar. Así que aquí tenemos un punto. T3 tumbado. Valores de frecuencia 44, RMSD de 17, SDNN 36. Imagino que este T3 tal vez sea post ejercicio de respiración y hand grip. Tal vez. Después de la consulta. No lo sé. Necesitaría un poco más de detalles. Medición T3. Posición tumbado. De 3 valores de frecuencia 44. La RMSD baja en vez de subir después de intentar activar. ¿Qué se puede hacer para revertir este sistema alterado? La pregunta, bueno, yo voy a esperar las aclaraciones, pero ah, tu pregunta, si es respecto al reflujo, Maite, sería, eh, a lo mejor, al mejorar la variabilidad, es posible que mejore el reflujo. Esta sería la pregunta. Porque simplemente activar por activar, no tiene mucho sentido. ¿Ok? Entonces, sería importante identificar si al mejorar la mecánica ventilatoria, al trabajar el diafragma, trabajar la caja torácica, enseñar a respirar correcto, que no tenemos aquí una valoración del patrón respiratorio, por ejemplo, el tono de los músculos abdominales, la rigidez de la caja torácica, cuál es el tipo respiratorio que realiza, es mejor sentado, si es mejor tumbado,
su respiración, si hay utilización de músculos accesorios. Teniendo esto en cuenta, podemos imaginar si el vago o el simpático tenía algo que ver con eso. ¿Cuáles son los factores asociados al esófago? Si hay alguna prueba que nos indique que está todo bien y que pueda ser funcional. Estas preguntas serían importantes, ¿vale? Seguimos. ¿Se entiende esto? Para los que estáis en el chat, ¿sí o no? Contarme algo. ¿Sí o no? José Manuel de Febrero. Hola Luis. Duda de maniobras y técnicas. El tratamiento que propones, terapia manual, control motor, cambio de rutinas, está propuesto como pauta para todos los pacientes que presenten alteración del autónomo. Eh, todos, no me gusta la palabra todos, José. No me gusta la palabra todos. Así que para todos no. Probablemente en algunos, alguna parte de esto será más importante y le das más enfoque y en otros menos. Hola Daria, Elizabeth, Claudia. ¿Cómo escoger un ejercicio de otro dependiendo del paciente? ¿O se les aplica a todos como tal? Por ejemplo, cuando hacemos pruebas bueno, miramos, por ejemplo, el tema bloating abdominal. Imaginamos que el paciente tiene bloating abdominal. Si el paciente tiene bloating abdominal, la parte de complejo posterolateral de la pelvis, la parte de abdomen, la parte de diafragma será una parte mucho más importante de que se aborde. A lo mejor la parte del suelo pélvico será una parte mucho más importante de que se aborde. Si hemos encontrado en los campos receptores, por ejemplo, que los campos trigeminales responden poco, entonces tal vez la parte de los campos trigeminales tenga más importancia. Depende un poco del agujero, donde hayas identificado que está el bucle, el fallo. Entonces, cuando decimos que lo que tenemos que encontrar es dónde está el fallo del sistema, teniendo en cuenta el fallo del sistema que hayas encontrado, le vas a dar más atención a un punto A o a un punto B. Entonces, imagínate lo siguiente, tenemos los tres R's, como hemos hablado en la última mentoría. 4 M's, 3 R's. Si de los tres R's observa que el que te regula peor es la R gastrointestinal, bueno, ahí vamos a invertir más atención en todo lo que es gastrointestinal, sea de control motor, sea de manipulación de las estructuras o de control de la dieta, en este sentido, ¿vale? Entonces, ¿cómo escoger? Depende un poco de dónde está el agujero. Y ahí le das más énfasis, más enfoque a uno u otro. Tengo una confusión sobre la jerarquía de los sistemas. ¿A qué se refiere? ¿Me podrías enumerar? Claro que sí. Jerarquía de los sistemas son los sistemas prioritariamente consumidores de energía en el cuerpo. Entonces, cuando vemos el esquema de la homeostasis, vemos el sistema nervioso central es prioridad 1, la regulación homeostática es prioridad 2, órganos y tejidos es prioridad 3. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un paciente con tendinopatía crónica rotuliana, y este mismo paciente tiene SIBO, este mismo paciente tiene colon irritable, tiene hiperactividad del sistema común de mucosas, o no duerme, la cantidad de energía que el cuerpo va a poder invertir en la regeneración, en la reparación de la rodilla es limitada. Entonces, ahí en este contexto, seguimos trabajando todo lo que sea pertinente a la rodilla, pero le damos un enfoque, un énfasis en regular otros elementos del circuito que son elementos que consumen más energía que la rodilla. Y si somos capaces de regular estos elementos, la rodilla en sí mismo, el tendón en sí mismo de la rodilla empieza a recuperarse más pronto. ¿Vale? Son jerarquías de sistemas. Una persona que está catastrófica respecto a su dolor lumbar, el catastrofismo jerárquicamente es más importante que el dolor lumbar en sí mismo. Entonces, todas las creencias, la interpretación, la falta de capacidad de lidiar con el dolor o con el sufrimiento va a tener un enfoque distinto de lo que si estuviéramos solamente abordando un dolor nociceptivo local que responde al movimiento. ¿Vale?
¿Se entiende esto? ¿Sí o no? Claudia, Elizabeth, Margarida, Laura, Carol, Chris, decirme algo. Nadia, seguimos por aquí. Jaén. Hola Luis. Aquí tengo otra duda de mediciones e interpretación. Media mi pareja. Tengo uno sentado 66, vago en 34. Tengo uno supino 54, RMSD 64. Ok, casi el doble. Mi conclusión es que las medidas en T1 están dentro de lo normal. Es así. Que tiene una buena respuesta en T2 y que es un saturador vagal. Es posible que sea un saturador vagal. ¿O cómo interpretaría estas lecturas? Posiblemente un saturador vagal, porque baja la mitad sentado. Si es correcto, ¿por qué será? Ser saturador vagal no es algo que necesitemos estar buscando, porque en general es algo positivo. ¿Ok? Entonces, hay personas que tienen una gran capacidad de adaptación y esto en general viene de la familia ya. ¿Ok? Entonces, no es un problema en sí mismo. Ahora, es complicado saber por qué podría ser un saturador vagal. Si es correcto que es un saturador vagal, ¿por qué será? Porque no corresponde a ninguno de los criterios que mencionaste. No es un gran deportista, no ha tenido trastornos alimentarios, no es muy delgado, no está en burnout. Bueno, porque es un afortunado, entonces. Porque ser saturador vagal, si no hay problemas, es positivo. Positivo. ¿Ok? Y hay gente que es así, que es bradicárdica y que tiene el vago, y que tiene el vago alto. Si no hay clínica, os vuelvo a repetir, no hay un problema. Y hay 2,5% que están por encima del promedio sin hacer nada. ¿Ok? Otra duda. Hoy el caso que estudio fui yo. Salí a correr 30 40 minutos, hice una medida mientras estaba en subidas y planos. De una sentada por la mañana 67 RMSS de 40. T1 corriendo HR 157, RMSS de 3,7. T3 sentada de 5 a 10 minutos después de la corrida, HR 93, RMSS de 14. En la noche hice otras medidas, HR 67, la misma que de día, RMSS de 45, más alta que la de día que estaba en 40. Supino 64 y RMSS de 40. Mis conclusiones son, en T1 los valores parecen estar dentro de lo esperado, es correcto. El valor corriendo no lo sé interpretar. Si estás en intensidad, Jaén, la tendencia natural de la RMSD es una bajada importante. ¿Ok? Ah, entonces está bien. Y el T3 me parece que mi cuerpo no recuperó rápido, a pesar de yo tener la impresión de que sí. Empecé a correr regularmente a principios de febrero, es temprano, y no recuperó rápido. 5 a 10 minutos después, 93 y RMSS de 14, no recuperó rápido. Mi interpretación de los valores que tomé por la noche es que tengo un sistema invertido. No sé por qué invertido. Por la mañana tenías una RMSS de 40. Por la noche de 45. Está bien, está correcto. Mm, Ya que mi actividad vagal baja en vez de subir al pasar de sentada a supino. Bueno, esta inversión sí que hay, pero no porque la tomaste por la noche. Hay esta inversión, probablemente porque el sistema pierde un poco de sensibilidad cuando se tumba, que no debería. Puede ser una interpretación, pero no porque la tomaste por la noche. Y como este día
saliste a correr, intenta hacer por la mañana, mira a ver si sin la presencia de la carrera, si se comporta igual. Otra conclusión es que debo hacer cosas para volver a poner mi sistema en el buen sentido. Al ver estos valores, ¿qué me aconseja hacer para mejorar mi respuesta y seguir practicando estas medidas en mí? Tus valores están bastante buenos, Jaime. Si no hay clínica, son valores bastante buenos. Lo que hay que invertir aquí es en la recuperación post ejercicio, post entrenamiento, para que se recupere más rápido. Y si empezaste a correr a principios de febrero, es mantener y hacer algunos trabajos en zona 2 cardiovascular, de baja intensidad, y con una percepción de esfuerzo de suave moderado. Vasodilatadores periféricos, curcuminoides y todo eso nos van a ayudar en este proceso, o algún tipo de respiración que te module al vago después de correr, sin olvidarte de la hidratación, que es fundamental en estos casos. ¿Vale? Vas bastante bien. José Manuel de Febrero. En mi país se está generando una moda en cuanto a las cirugías bariátricas para bajar de peso en personas que racionalmente y según mi criterio podrían bajar con métodos menos invasivos. El fundamento de estos pacientes es por salud mental, para verse bien un cuerpo más estético. Todo que el médico indague más allá si hay clústeres de alteración de la señal antes de operar. Es posible que el médico observe, José, lo justo y necesario para que la cirugía salga bien. En relación a esto, según tu opinión, ¿qué repercusiones tienen estas intervenciones en el SNA a futuro? Es un daño sobre las estructuras gástricas, entonces hay un trauma mecánico sobre el vago. Habría que medir un antes y después para saber cómo el sistema se adapta. He visto ya en general adaptaciones postquirúrgicas donde el vago baja y el simpático sube bastante. Como lo has mencionado en reiteradas ocasiones, las cirugías son una de las principales causas de alteración autonómica, más aún si se realiza en el propio sistema gastrointestinal. Eh, es complicado aquí por el tema de la absorción de los nutrientes, la absorción de la comida, la capacidad de alimentarse bien. En general baja la actividad vagal, ¿vale? Limita la amplitud del diafragma, mucho se modifica, mucho se altera a raíz de eso. Entonces ahí es importante echarle un ojo en la movilidad de la pared abdominal, si hay dolores asociados, si el diafragma tiene una buena excursión, si hay sobrecarga mecánica. Hay varios puntos ahí que estar mirando. Déjame echarle un ojo al chat. A ver. Hola Luis, ¿es posible que suplementos adaptógenos, tianina a la noche, afecten los readings en la mañana? Posible sí, probable no. Semipilates, posible sí, probable no. Aplicando hand grip y águila en la mañana todavía tengo alto el vago. Ok, esto cuesta un poco, ¿vale? Para generar adaptación cuesta un poco. Holistic DR sugirió estos suplementos asumiendo alto cortisol. Las lecturas con la banda sugieren lo opuesto. ¿Qué yo te diría, Semi Pilates? No asumimos alto cortisol. Medimos para saber si el cortisol está alto o no. Si el cortisol está alto, ahí asumimos las mejores ah, opciones terapéuticas para poder bajarlo. ¿Ok? Pero si no, es posible que estés haciendo un esfuerzo cuando de verdad puede ser que no haya ningún cambio en el cortisol. Y si hay, hace falta hacer algunas investigaciones para saber si esto está generando problemas en el sistema central, en el hipotálamo, en diferentes regiones, ¿vale? Entonces ahí yo te diría, no asumimos nada, haz la prueba y lo que salga se modula. Es posible que el cortisol esté en una dirección y la banda esté en otra, eso sí.
Por eso se mide. ¿Ok? Ok, Iván, de febrero. Vamos a ver. Mujer de 30 años, hace dos, le quitaron la muela de juicio derecha mandibular, que el dentista había visto en radiografía estar incluida sin salir fuera, con sus raíces dentro del canal donde pasan nervios. La extracción duró aproximadamente hora y media. La paciente lo pasó mal desde la administración de la anestesia local hasta que salió de la muela, que salió la muela. Después de que se había quitado el efecto de la anestesia, la paciente siguió notando la sensación de la mitad derecha de la lengua alterada, sensación de hinchazón y falta de sensación precisa. Esto le lleva a bordear la lengua con más frecuencia, a veces con heridas importantes. El gusto seguía normal, el dentista estaba muy sorprendido, ya que según él no había trabajado con la zona donde pasa el nervio lingual. Sin embargo, por algún motivo se había producido un daño en este nervio. Ahora, después de 2 años, la mitad derecha de la lengua sigue muy parecida. Ha hecho 2 sesiones de terapia neural, pinchando en la cicatriz, y en las zonas de las encías con sensación alterada sin mejoría notable. La paciente recibió terapia manual en la cara y cuello buscando mejorías posibles sobre facilitación del nervio trigeminal. La última otra cirugía ha sido cuando le quitaron las amígdalas con 19 años. El paciente lleva un estilo de vida activo y saludable, nada 2 kilómetros 3 veces a la semana, hace ejercicio de fuerza y movilidad varias veces cada semana, practica breathwork 3-4 veces, come una dieta antiinflamatoria con mucho pescado y toma suplemento. Duerme 7-8 horas, entre las 10 y las 7 tiene una hija de 16 meses. Mediciones de la variabilidad, la RMSS de un nadador, 62, frecuencia cardíaca 61, SDN 95, su tumbada, sentada 61, RMSS de 60, SDN 102, cuclillas, sube aún más los valores. En varias ocasiones has mencionado el impacto que pueden tener cirugías, sobre todo en la boca y en el SNA. ¿Tienes sugerencias de facilitar la recuperación del nervio lingual a través de estrategias del SNA? Ni idea. ¿Qué van? Ni idea. Del eseniano. El eseniano te dará esto. Lo que yo propondría sería el tema de la estimulación de la lengua, el manual, de la lengua en sí mismo, diferentes texturas y todo esto. ¿Vale? Pero si ya se ha probado por 2 años este tratamiento y no hubo vuelta, lo más probable es que haya un daño en el trayecto del nervio y que sea ya poco probable que vaya a haber alguna recuperación. ¿Vale? Desafortunadamente, pero 2 años después es poco probable. Pues yo estimularía con la mano, sacando la lengua, estirándole para un lado, para el otro, poniendo diferentes texturas, pidiéndole que busque percibir los diferentes cambios, ejercicios de lengua, todo esto. Pero si ya han pasado 2 años, es, es complicado. Martín Febrero, hola. En la evaluación de los campos receptores, las dos maniobras que siguen el drenaje porta, también debería aumentar la HRV. Todas las maniobras de testeo son para comprobar si sube la HRV. Sí, todas las maniobras son para comprobar si sube el vago. ¿Ok? Alfredo nos pone como sugerencia que iban para parestesia postquirúrgica en tercer molar, utilizar terapia con láser de diodo. ¿Vale? Ahí hay una alternativa interesante. Todas las maniobras que hacemos, salvo el hand grip y salvo que no es una maniobra, y la respiración del águila, todas son para subir la variabilidad, subir el vago, bajar el simpático. ¿Ok? Que es el desafío. Entender si el vago entra cuando tenía que entrar, porque el simpático tiene una tasa
de disparo más o menos constante en la mayoría de las personas. Ujú. Si no sucede el aumento de la variabilidad en la parte suboccipital, no tiene que haber, ¿vale? La parte suboccipital es una parte que no tiene que pasar nada, nada. Ponemos la mano ahí para garantizar que no esté pasando nada. Es una zona que tiene una alta concentración de receptores de angiotensina del tipo 2, suele concentrar mucha tensión en esta zona muscular y al absorber más angiotensina 2 suele ser una zona bastante ruidosa, pero lo que deberíamos esperar de una zona somática, de la influencia de una zona somática, es nada, ¿ok? Porque es una zona somática, no debería influir sobre el sistema cardíaco. El trigémino, ya zonas trigeminales del ojo, de la tráquea y todo esto, sí, estos deberían bajar. Pero esta zona aquí abajo es una zona somática que utilizamos, así como utilizamos de apoyar la mano en el pecho del paciente, preguntarle si le parece cómodo el contacto. Utilizamos también una zona somática para hacer una prueba, pero lo que esperamos en 95% de las personas es que no pase nada. ¿Vale? Si no sucede, por ejemplo, no comprendo qué debería sumar al tratamiento, más allá de indicar una respiración, un cambio de hábito de sueño, del sistema gastrointestinal o de gestión del estrés. Martín, yo creo que has perdido algo, porque, mira, ¿te suena el concepto de la lata? Como decimos, tienes que buscar cuál es el agujero en la lata. Es para que entiendas que ah, tienes que buscar dónde está el problema del circuito de regulación. Entonces, cambiar hábitos de sueños es un tremendo modulador, pero no es un regulador del sistema. Del sistema de gestión de estrés, igual, es un modulador, pero no es un regulador del, del SNA. Entonces, cuando hay un problema del trigémino, o el trigémino no responde bien, o el ojo no responde bien, o la tráquea no responde bien, nuestro papel ahí como clínicos, ¿cuál es? Hacer una investigación para saber si hay modificación del comportamiento funcional que pueda justificar esto. Y si hay modificación del comportamiento funcional que pueda estar modificando esto, trabajamos esta zona en específico. Voy a trabajar respiración cuando hay un fallo en el circuito varo o cuando hay un fallo en el circuito gastrointestinal, pero trabajar respiración para un problema trigeminal no tiene mucho sentido. Trabajo el trigémino, trabajo la cara, trabajo la lengua, trabajo el ojo, trabajo la nariz, trabajo la boca, trabajo la TM, trabajo las cervicales para poder modular esos campos. Entonces, nuestra búsqueda ahí es entender qué es lo que está afectado, tratar lo que está afectado, volver a probar lo que tenemos que probar y ver si hay una regularización del loop, así como hacemos cuando vemos que hay un T2 desadaptado con la respiración y empezamos a modificar comportamientos de movilidad torácica, de mecánica abdominal, de mecánica torácica, de percepción de creencias, y ahí para la respiración, corregimos respiración para el trigémino, para la boca, para el ojo, para la tráquea, utilizamos el mismo razonamiento. Si no funciona, nuestro papel es entender por qué no funciona y ahí corregir lo que hay que corregir de acuerdo con la caja de herramientas de cada uno. ¿Vale? ¿Se entiende eso, sí o no? ¿Los trabajos trigeminales y de tráquea son solo manuales? No, no son solo manuales. Como si pones una placa de bruxismo, es con placa de bruxismo. Si pones un huesito de aceituna en la boca, es con un huesito de aceituna en la boca. Si trabajas con diferentes sabores, son con diferentes sabores. Si trabaja la TM, es la TM. Si trabaja la cervical, es con la cervical, o con la postura, o con lo que sea. Entonces, lo que valoramos es justo, de acuerdo con la caja de herramientas de cada uno, entender por qué el sistema trigeminal funciona mal y cuáles son los elementos que influyen sobre el sistema trigeminal. Por esto tenemos las clases de pares craneales y las clases de integración para que entendáis cómo podemos regular. Poder regular el trigémino por el sistema gastrointestinal, si es el caso. ¿Vale? Sea reflujo, me interesa. Puede ser que el trigémino esté modificado por el reflujo. Puede. Ya sabemos que el reflujo aumenta en 3 veces la probabilidad de tener problemas de la TM. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, si ese es el caso, modula el tema del reflujo y vuelve a probar el, y vuelve a probar el tema del trigémino. ¿Vale? Pero la idea es esta, buscar dónde está el agujero.
¿Se entiende esto, sí o no? El chat. ¿En qué módulo se nombra ejercicios de hand grip y águila? ¿Lo podría explicar? José, los ejercicios de hand grip y el águila son ejercicios que utilizamos en el breathwork, ¿vale? No hay un módulo que explique el ejercicio de hand grip y el ejercicio de águila. El hand grip lo menciono en varias mentorías, y ya lo comenté también en varias mentorías. Ah, ¿Qué es? Nosotros utilizamos abrir y cerrar las manos lo más rápido, lo más fuerte que podamos por 2 minutos. ¿Ok? Y está explicado en el perfil de Instagram, por ejemplo, está explicado en el perfil del Breathwork, está explicado también. Ya hemos subido algunas publicaciones hablando de que el hand grip mejora o acelera la producción de líquido cefalorraquídeo. ¿Vale? El hand grip es para activar el sistema simpático. Perfecto, Elizabeth. El hand grip clásico, que no es el nuestro, es un dinamómetro. Le pides al paciente que apriete lo máximo que pueda, mide la fuerza en joules, saca 40% de la fuerza máxima y le pide que mantenga la contracción por 4 minutos una vez al día por 8 semanas y esto baja los niveles de tensión arterial de 10 a 15 puntos en 8 semanas. ¿Vale? Este es el hand grip, pero lo tenemos publicado en el perfil de Luis Gonzaga y en el perfil del Breathwork. Dentro del curso no está, está en el programa. ¿Ok? Ah, y la respiración del águila la tenemos en el perfil del Breathwork y también en el perfil de Luis Gonzaga. Échale un ojo ahí para encontrar. O en el Breathwork también. Está ahí. Hola Luis, inspirar por la nariz 5-5 con la coherencia cardíaca, equilibrio el SNA, depende, mide. Y me comentan que desde que hacen este tipo de trabajo ha mejorado la lubricación vaginal en pacientes con menopausia. Eso puede ser porque mejora el parasimpático y la secreción de la mucosa. Que puede ser, puede ser. Fisioterapia, osteopatía, Guerrero, puede ser, puede ser. El tema es medir. Tienes que medir. Porque eventualmente lo que falta es una activación adrenérgica. Lo que falta eventualmente es una activación simpática. Entonces, la 5-5 es un ritmo parasimpático, sea por nariz o sea por boca. ¿Ok? No hace falta que sea por nariz. Hay gente que lo hace por boca y genera el mismo resultado. El tema es para saber si en esta persona que me estás preguntando está generando una activación parasimpática, tenemos que medirlo. ¿Vale? Debería producir una activación parasimpática. Eso sí, sería lo esperado. ¿Vale? Me comento que desde que hace este ejercicio el trabajo ha mejorado la lubricación vaginal en pacientes con menopausia. Esto puede ser también por la modulación del estrés, ¿ok? Porque mejora mucho el tema de la modulación al estrés. Y no te olvides que el parasimpático, cuando estemos hablando de lubricación vaginal, el parasimpático ahí es sacro. Entonces, tiene relación con el vago, sí, pero no es una relación directa. Chu, 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 chu. El hand grip es para activar el simpático. Sí, ¿cuál es la respuesta del aire? Sí, perfecto. Sí, a pesar de yo ser asmática, iré en su vida y con peso. Esto no entendí. Perfecto, guerrero. De Carol, no entendí qué quiere decir. Juan, de febrero. Hola Luis. Hola Juan. Tengo un paciente varón de 33 años con sintomatología depresiva y rumiación. Los acontecimientos son en diciembre de 24, ruptura sentimental. En octubre del 24, muerte de su perro. Y en abril del 24, diciembre del 24, ruptura sentimental. Octubre, muere el perro. Abril, termina su trabajo tras 10 años. Desde entonces hasta hace 3 semanas no ha trabajado, desde abril, y se ha ido abandonando, dejando de hacer actividad física y perdiendo motivación por socializar y sus proyectos personales. Vivió el divorcio complicado de sus padres cuando tenía 13 años y actualmente vive con su madre.
que presenta dolor crónico, depresiones recurrentes y pensamientos obsesivos. Ya tiene pautada la vuelta a la actividad física moderada y está retomando también la actividad laboral y vida social, así como dejar de vivir con su madre en cuanto tenga arreglado un piso que está reformando para verano. No refiere problemática gastrointestinal y el sueño está más regulado tras las pautas establecidas y el incremento de la actividad durante el día. Lupka. Su objetivo es retomar su vida y poder controlar los pensamientos para que no interfieran en su día a día, aunque se va a encontrar mejor tras los cambios que hemos incorporado y el trabajo de mentalidad que estamos haciendo, todavía hay mucho por hacer y más después de lo que observo en las siguientes mediciones, todas ellas 5 minutos. T1, HR76, RMSD 13, SDNN 22, bastante bajo. Supino 68, baja la frecuencia. La RMSD baja aún más respecto a sentado, está invertido. La SDNN igual. Respiración 4, 6, T2, HR sube a 73. La RMSD también sube a 33, le siento bien. La SDNN 62. Y final T3 sentado, baja la frecuencia, pero también está más baja la RMSD y la SDN. Ok. Veo una caída pronunciada de la RMSD tras la respiración, aunque en T2 aumenta. Su percepción es que se queda relajado después de la práctica. También observo una posible inversión, ya que los valores caen al pasar a supino. Eso. En ese caso, es correcto pautar este ejercicio. Si es la única respiración que entra más o menos, está correcto. Ahí hay que insistir un poco. Podrías orientarme para mejorar la regulación de su sistema. Aporte, crítica y recomendación son bienvenidos. Está tomando medicación para la ansiedad y antidepresivo. Vas por buen camino, Juan. Vas por buen camino. Hace falta insistir un poco más. La respiración entró bien. Subió a 33. Es un subidón. Y el hecho de que haya bajado el T3 significa simplemente que el cuerpo no está preparado para aguantar el cambio. Pero es igual, tenéis que seguir haciendo. Imagina esto como si hubieras empezado una práctica de una actividad física o un cambio en la dieta. Y este cambio en la dieta o este cambio en la actividad física en las primeras semanas lo que va a generar es esto, es una modificación del sistema. Aunque la persona se perciba mejor, el sistema ahora mismo está pasando por un proceso de cambio. Así que nada, sigue y pídele que escriba en el esquemita de la terapia cognitivo-conductual si hay algún bucle o algo así que te llame la atención, algún tipo de autosabotaje, pídele que escriba ahí. Pídele para orientar sus acciones de acuerdo con algún propósito, pídele que haga algún vision board o que escriba alguna cosa que quiere buscar en este contexto, porque esto les da más motivación. Les da más motivación al sistema, libera dopamina más fácil. ¿Ok? Otra duda, en tu experiencia, ¿correlaciona la inversión del SNA con personas con historias de trauma de desarrollo? O preguntado de otra forma, pacientes con trauma de desarrollo suelen presentar patrones de funcionamiento del SNA comunes. Entendiendo el trauma como antes y después, es decir, antes yo estaba bien, después estuve mal, es común. Suelen presentar patrones modificados del SNA, sí. ¿Vale? Hay un par de investigaciones que habla esto. ¿Ok? Elizabeth preguntó, dijo, si me hace un poco de confusión entre regulador y modulador. Ah, ¿Regulamos el sistema a través de moduladores? No, regulamos el sistema a través de reguladores. Mantenemos el sistema a través de moduladores, Elizabeth. Entonces, por ejemplo, ah, ¿quién regula tu frecuencia cardíaca? Es el loop que conocemos ahí desde siempre, del núcleo tacto solitario, médulo caudal, médulo rostral, vago. Este es quien regula tu frecuencia cardíaca. ¿Quién la mantiene baja o la mantiene alta? Es la calidad del sueño,
la resistencia vascular periférica, es el sistema gastrointestinal. Esos son moduladores. Entonces, cuando tengo buenos moduladores, mi necesidad de regulación es menor. Entonces, hay ci- una desviación de lo que es normalidad. El sistema ya de inmediato corrige y entran los moduladores, tu reserva fisiológica, por ejemplo, para protegerte y mantenerte ahí. Si no tengo una buena reserva fisiológica, yo hago una regulación con la respiración, por ejemplo, pero no tengo buenos moduladores para mantener esta respuesta. Y yo no puedo mantener la respuesta solamente con el sistema regulador. Entonces, por ejemplo, el sistema baroreflejo es un sistema regulador, pero el sistema baroreflejo, después que esté 3 días alterado, se adapta, se adapta. Y ahí lo que está alterado empieza a ser punto cero. Es decir, no puedo mantener la respuesta en el sistema regulador. Yo necesito corregirla por el sistema regulador, pero mantenerla por el sistema modulador. Ahí son los 4 M's. Por esto, hay gente que tiene los 4 M's bien preservados, o hay gente que tiene uno de los 4 M's bien preservados, por ejemplo, la actividad física, y a veces posee tanta capacidad de reserva que solamente la actividad física ya compensa un montón de otras cosas sin presentar síntomas. ¿Ok? Modulador, ¿qué modula? Es que mantiene el sistema en esta orden. El regulador es el que corrige la ruta. Después de corregir la ruta, alguien tiene que mantenerlo. ¿Ok? Hola Juan, ¿qué tal máquina? Va bien tu caso, ¿eh? Felicidades. Sonia, en casos clínicos reales aplicados. Buenas noches. Un par de preguntas sobre el segundo caso. El chico con dolor en la zona de las escápulas con epilepsia. Según comentas en el vídeo, solo hiciste una sesión justo esta semana del vídeo. Me gustaría saber volvió y cómo avanzó el caso. Me quedé con él, Sonia, un año más o menos. Tardó un par de meses para empezar a responder. Después que empezó a responder, ahí fue mejor. Ok. Dos, y avanzó al punto de empezar a entender su caso, empezar a entender cómo respondía mejor. Era muy despistado, tenía mucha información que estaba mal puesta, disfuncional, resistente al cambio. Fue uno de los pacientes más difíciles que tuve. Pero luego empezó a mejorar después de algunos meses. Los valores de la RMSSD y de la frecuencia y de la SDNN son los mismos que la primera chica, ¿no? La enfermera de 42 años. Supongo que está hecho aposta para hacer una comparativa. No me ha quedado claro. Si puedes volver a explicarlo. En él, por ejemplo, son los mismos valores. En él, por ejemplo, el vago estaba más o menos bien regulado. Su tema no era un tema de actividad vagal, su tema era justo al revés, que necesitaba de una actividad simpática más elevada. En cambio, la enfermera no. Y aún así son valores muy semejantes, muy similares. Eso ya nos pone en perspectiva de que dos personas con los mismos valores pueden tener una necesidad de una corrección de ruta que es totalmente antagónica, ¿vale? ¿Por qué los valores no importan tanto? Porque su agua está bien regulada. Entonces, lo que le faltaba a él era regulación simpática. Por esto, una de las recomendaciones que le di, que le insistí mucho por mucho tiempo, fue que saliera para caminar todos los días para poder generar esta activación, despertarse más temprano, abrir la ventana para que entre el sol, para que su sistema dopaminérgico se activara más. En él, su problema era otro. Ok. Muy bien, seguimos. Valoración de campos receptores. Solo Luis, ¿qué se debe esperar cuando valoramos los suboccipitales? Esto ya lo hemos comentado. Caso de que haya un aumento de la frecuencia o disminución de la variabilidad, ¿cómo se trabaja este campo receptor? Ahí, modúlalo, es decir, manipúlalo, no hace falta hacer una manipulación vertebral, pero estimula, mueve el cuello, mueve el cráneo cervical, mira a ver si hay alteraciones del comportamiento de la tensión arterial, de los riñones, si algo puede estar aumentando la liberación de angiotensina del tipo 2.
o si la posición de la cabeza es muy disfuncional. Estuve leyendo esta mañana un artículo que hablaba de la comparación de dolor cervical y dolor lumbar con cambios de ansiedad y depresión. Y resulta que la zona cervical influye mucho más en síntomas de ansiedad y depresión. Y ahí hay un montón de teorías, si es por la posición, si es por la carga neural que viene de las cervicales y todo eso. Pero si hay una modificación del comportamiento ahí y ves algún cambio que te llame la atención, buscaríamos esta corrección, sea estimulando, sea reorganizando la experiencia sensorial en la zona, ¿vale? En general, ¿cómo se trabajan todos los campos receptores expuestos si los datos de HRV no son los esperados? Cuando entras en la parte de estimulación, luego vamos a hacer un implementation day para esto, pero cuando sea estimular, tienes que estimular. Y si no entra, sigue insistiendo hasta que entre la, la activación del sistema, ¿vale? Esto es importante porque es un poco otra vez, es un sistema de estimulación para que el sistema pueda superar la primera plasticidad neuronal, que es la habituación, y puede empezar a avanzar para la potenciación de larga duración. Hay que seguir estimulando para que, si no hay sumación temporal, para que el sistema pueda adaptarse o pueda responder diferente. ¿Ok? Paola del Avanzado. Hola, quiero comentar un caso. Paciente masculina, 30 años, con ingreso de motivo de consulta, acné de larga data, con tratamientos múltiples de antibióticos. El paciente es muy cuidadoso con su salud e ingresa a la consulta con conocimientos sobre microbiota y la posible intervención para mejorar de su piel. Como historia de hábito, realiza calistenia, cuidadoso con la ingesta de alimentos, catarsis positiva sin trastornos gastrointestinales, normo peso, muy activo durante el día, no se percibe cansado ni al despertar ni acostarse. Sueño no tan bueno hasta que comenzó a realizar respiración Wim Hof, que refiere que con esa practica cada noche, él duerme. Practicada cada noche, él duerme. Práctica de celibato voluntario con su novia hasta su casamiento. En cuanto a lo psicológico, refiere ser desde la secundaria una persona muy perfeccionista, abanderado, pero siempre se generó estrés en el colegio. Desde los 18, temblor en las manos. Profesional universitario y cantante, está contento con lo que hace. En el relato refiere que son 5 hermanos y tiene un padre imposible de dialogar. Siempre genera conflicto con su padre. Para él un problema la relación con su padre. Ok. Día de la medición, hizo gym por la mañana, pero no calistenia. Ahora paso a comentar la evaluación de la variabilidad. Sentado, frecuencia cardíaca 78, RMSS de 53, SDNN 84. Sentado 2 minutos, frecuencia cardíaca 78, acostado 5, 73 de frecuencia, RMSS de 96, sube bastante. SDNN 121, acostado 2 minutos, 51, 40, 81, Wim Hof 5 minutos, frecuencia cardíaca 85, RMSS de 34, SDNN 90. No hay CT3. Paciente muy interesado en conocer sobre SNA, al cual se le explica en la consulta y le debo la devolución de las gráficas de curvas. Mi análisis, pensé en un sistema vagal con una hiperrespuesta durante el día y una disminución posible durante la noche, pero el Wim Hof baja las respuestas de RMSSD y el paciente descansa bien. Por lo cual mi duda es si la actividad de calistenia le puede haber generado esta respuesta o algo me está escapando en el razonamiento. Le pedí que continuara con esta respiración por la noche hasta la próxima consulta y realizar una comparación. Y lo has hecho genial, Paula. No, lo que puede estar pasando es, de hecho, una hiperactividad del vago que, que venga a la raíz de sobrecarga mental. Acuérdate que fatiga mental es un elemento que suele generar
una hiperactividad, una hiperactividad del vago y algunos tipos de comportamiento de perfeccionismo también son capaces de hacerlo. Pero como es un deportista o un deportista crónico o practica ejercicio crónico y por lo que vemos es súper dedicado, es muy probable y posible que en la variabilidad sí esté bien adaptada y tal vez, como te recuerdo que para poder dormir bien, lo que tenemos que producir es noradrenalina. Esta noradrenalina que es producida en las cervicales y hay que de las cervicales sube al sistema nervioso central y en el sistema nervioso central va a entrar en la ruta metabólica de la melatonina, ¿vale? Que es lo que vemos ahí en el avanzado. Entonces puede ser que el Wim Hof esté de verdad induciéndole al sueño. Si se despierta bien y descansado y duerme bien, está más que recomendado. A lo mejor le está regulando y poniendo el sistema en valores más aceptables, lo que le ofrece más condiciones de respuesta, ¿vale? Así que yo no me preocuparía en este contexto. Vamos a ver en la siguiente cita. Tú lo has hecho bien. Pedirle que siga con la respiración. Si le hace dormir mejor, está perfecto. La actividad de calistenia puede, claro, estar generando una respuesta diferente. Si él no la hizo, estaría bien conocer cómo el cuerpo responde cuando lo hace, que va a cambiar el esfuerzo percibido, esto sí. Ok, ya tenemos aquí las preguntas de hoy. Chu, chu, chu. En edades mayores de 70, ¿es la regulación o la modulación la que dificulta más? La regulación. La regulación dificulta más. Pero la regulación dificulta más porque hay una pérdida de la capacidad sensorial. Entonces vamos haciéndonos mayores y viene junto con esto, viene una pérdida sensorial, pérdida proprioceptiva, una disminución de nuestra capacidad del tacto fino, por ejemplo, una disminución de la sensibilidad refleja, disminución de la sensibilidad a la insulina, es natural en el desarrollo, una pérdida de sistemas reguladores. Y claro, cuando tenemos pérdida de sistemas reguladores, esta pérdida de los sistemas reguladores para generar cambios también en los sistemas moduladores. Yo pierdo capacidad de sentir sueño, pierdo capacidad de mantenerme dormido, pierdo capacidad a veces de comer. Hay personas que son mayores que no comen nada. ¿Ok? Entonces vamos perdiendo capacidad de reorganizar con los reguladores y cuando pierdo capacidad de reorganizar con los reguladores a medio y largo plazo, lo que pasa es que hay un cambio en el sistema basal y este sistema basal es el sistema modulador que estamos hablando. ¿Ok? Son dos sistemas que están relacionados. La capacidad de modulación depende de la capacidad de regulación. Pero si yo tengo un buen sistema modulador y el sistema regulador se altera, lo que pasa es que esto se altera, vuelve a su normalidad y esto aquí mantiene toda la estabilidad del sistema. Si eso aquí está mal, que es el modulador, esto aquí se altera, vuelve, pero como esto aquí está mal, no es capaz de mantener la buena adaptación, esto vuelve a alterarse y ahí se mantiene alterado. Entonces, todo sistema modulador tendrá un sistema regulador subyacente que le va a permitir estar mejor adaptado o peor adaptado. ¿Vale? Muy bien, máquinas. Fantástico. Cristian Vargas. Me envió un mensaje. Luego estaremos con él. Muy bien. Luego vamos a hablar. Si no habéis echadole un ojo en el último Implementation Day, yo les sugiero a todos echarle un ojo en el último Implementation Day. Yo creo que les va a quedar más claro este tema de los 4 elementos moduladores y de los 3 elementos reguladores. Está en el Implementation Day. Echarle un ojo ahí que nos hemos dedicado un rato a explicar todo esto en el último día de la implementación. ¿Vale?
echarle un ojo, traer las dudas, seguir estudiando. Pronto arranca el siguiente avanzado. Pronto tendremos el congreso. Vamos a tener ahí varias charlas internas y externas del universo SNA para que podáis integrar todo esto mucho mejor, desde microbiota, mitocondrias, el sistema nervioso autónomo, dolor crónico, un montón de cosas. Si no estáis suscritos, date prisa que los primeros cupos, los primeros ingresos ya están saliendo. La primera fecha para los valores promocionales ya se acerca, así que acelera el coche para poder, para poder llegar más rápido. ¿El Implementation de qué día? El último que hicimos, Mónica, fue el último. Pedir al soporte que te ayude en el contexto, ¿vale? Pero el último que hicimos, no me acuerdo ahora el día, pero fue en marzo ahora, que yo hice con Ola, lo hice yo. ¿Vale? Nos vemos pronto. Una horita nos vemos en Instagram y vamos a hablar de distensión abdominal funcional, que nos va a valer bastante. ¿Ok? Elizabeth, esto al principio es así. Luego agarras esto, entiendes mejor y luego avanzas como una máquina. ¿Vale? Eso es así al principio. Esto es como una semilla, ¿no? Toda semilla que plantamos es una inversión a medio y largo plazo. Mientras vayamos dándole atención, en lo que le doy atención se expande, en lo que yo alimento crece. Entonces, es como una semilla que le doy atención, le doy alimento, se expande y crece, pero siempre es una inversión de medio y largo plazo, porque todo lo que valga la pena en general tarda un medio y largo plazo para que podamos entender, empezar a procesar desde una nueva perspectiva. Es así la PNI, es así la experiencia somática, son así los posgrados, es así que funciona. ¿Vale? Les dejo mucho ánimo. Nos vemos en el congreso. Y les dejo un ese abrazo a todos, un ese abrazo a todas. Y nos vemos en una horita. Estaremos en Instagram para poder hablar de distensión abdominal funcional. Daros mucho. Nos vemos pronto. Un abrazo a todos.